Hola, bienvenidos a la Calúdica. Ya visteis que he cambiado el formato de entrada del vídeo. Ya no os doy la lataza con los datos técnicos del juego. Ya vamos directamente a hacer una introducción más cortita, que a partir de ahora se va a hacer así. El autor del Inis, que es el que presento hoy, es Cristian Martínez, conocido por el History y el Espíritu Altiplano, es decir, no es conocido. Y tiene tres diseñadores, Dimitri Bialek 1, Dimitri Bialek 3 y Jim Fitzpatrick. Ninguno de los dos últimos son conocidos, y el Dimitri Bialek sí es conocido porque hizo el Blood Bowl, las expansiones del Señor de los Anillos del LCG, del Kemet más expansión, del Relic, del Tennisman 4, es decir, este aún ya tiene, digamos, callo en sus manos de escribir. Los editoriales son dos, Matagot, y aquí no está, pero es Pegasus Spieling. Creo que pronto lo sacarán en español de la mano de Asmodee. Supongo que si le dan los números, que lo sacarán. ¿De qué va el juego? Estamos en unos clanes celtas que descubrieron una isla misteriosa y enigmática llamada Irlanda. Pues el objetivo de estos clanes celtas, de los que pertenecerás tú si juegas al juego, será ser el clan dominador y el Bren, o futuro, digamos, el gran jefe de esa nueva territorio descubierto, esa nueva Irlanda. De eso va el juego, ya ves que el tema no es muy original. Este juego lo jugué en las grecas con Usikai, lo jugué con 9 Cubos, que fue el que lo explicó, y con Clint Barton. Duró la partida creo que 6 minutos, 7 minutos, porque eliminé a Clint Barton, y como no tenía muchas ganas de reglas, y veníamos de unas circunstancias un poco penosas del día anterior, y veníamos también de jugar un The Colonies A4 a una era, y quedamos un poco así como rotos. Simplemente se troleó la partida de mala manera, es decir, no dio lugar a saber de qué iba el juego. Tampoco tenía muy buenas sensaciones. Dudas: si se va a parecer a un Blu-ray, a un Kemet, a un Small World, a qué se verá, si aporta algo nuevo, o es más de lo mismo, o es algo que vamos a tirar de originalidad y a ver si nos pasamos de listillos, será un wargame duro o simplemente un euro maqueado. O será simplemente un intento de nada. Pues ahora veremos cómo se juega y al final del vídeo sacaremos las conclusiones. Ya visteis ayer el unboxing, un poco movido, y veremos el final del vídeo ahora. A ver si os gusta. Lo primero que vamos a ver son los componentes que trae el juego. Empezamos hablando de las losetas de territorio. Estas, cuando se colocan siempre en contacto con dos losetas. Siempre están adyacentes a las dos losetas. Y tienen sus cartas de ventaja particulares. En el momento que se coloque una, pues cogería y colocaríamos la carta correspondiente de ventaja. Por otro lado tenemos los clanes. Clan es cada figura que forma esos 12 que tienes tú. Tendremos 12 clanes por cada jugador. Aunque tengan formas distintas, solo es un clan, y por eso, a medida que vamos colocándolos, iremos distribuyendo nuestros clans por los territorios. Cuando gastes los 12 no puedes colocar más clans, simplemente esperaremos a perder alguno para volver a colocarlos. Después tenemos tres tipos de edificios, mejor dicho, dos tipos de edificios. Tenemos las ciudadelas y el santuario. Las ciudadelas son de dos tipos, tenemos la gran capital y la normal, la ciudadela normal. Estas, cuando hay un combate, se puede permitir que un jugador ya tiene el espacio correspondiente. Cuando hay combate es cuando haya varios clanes metidos en el mismo territorio de distintos signos o de distintas facciones, pues estos santuarios te permiten alojar a uno de estos clanes, evitando que entre en lucha. Y después tenemos la gran capital, que determina, digamos, la posesión del Bren. Ya explicamos ahora lo que es el Bren. Y tenemos los santuarios, que es otro tipo de edificio. Los santuarios se tienen en cuenta a la hora de puntuar en la final de la partida. Eso, digamos, una de las condiciones de final de victoria, pues es tener poseer o estar en la posición de 6 santuarios que haya en el juego. Y también tenemos losetas. Estas losetas tenemos de 4 tipos, mejor dicho 5 tipos. Tenemos el Bren, con su versión femenina, viva la igualdad. Esta se determina al principio aleatoria a un jugador, y en cada turno se determinará que el controle, el jefe que controle la capital será el Bren en ese turno. ¿Para qué sirve el Bren? Para tirar esta loseta de manada de cuervas y para organizar asambleas y deshacer empates en caso de empate al final en la victoria. Tenemos la loseta de manada de cuervos, que la tira el Bren y determinará el sentido de las agujas del reloj, es decir, el sentido de orden de turno, si es en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Y también se tendrá en cuenta en los combates. A partir digamos, este marcará siempre la orientación de cómo va el orden de turno.
Tendremos la ficha de pretendientes, que es este cuerno que parece un baración, y es una ficha que tenemos que tener siempre que queramos ganar la partida. Porque hay una de las fases, que es, o digamos dentro de la fase del juego, hay una que es comprobar o chequear si dan las condiciones de victoria. Tú puedes tener la condición de victoria, pero si no tienes esta ficha, no puedes, digamos, ganar la partida. Siempre tienes que tener esta ficha para poder optar a esa comprobación de victoria, y si la tienes y ganas las condiciones y tienes las condiciones de victoria, ganarías la partida siempre que tengas más cantidad que otros jugadores. Esta es la ficha de hazaña, que la otorgan algunas cartas y acciones, y con ella nos sirve como un punto en la condición de victoria. Si hay 3 puntos de condición de victoria, pues esto serviría como uno. Aquel que lo tiene lo ejecuta solo esa vez y serviría como condición de victoria. Y por otro tenemos la ficha de festival. Esta ficha de festival viene asociada a una carta. Cuando aparezca esa carta se coloca y ya está. Y también tenemos cartas como parte de los componentes. Tenemos cartas verdes que son de acción, rojas de leyenda y amarillas de ventaja. El esquema es el mismo. En la parte superior tendremos el timing, es decir, cuándo se juegan. Tendremos 1 o 2 escudos. Habitualmente solo encontraremos uno. Después tendremos el nombre, la ilustración y abajo el efecto. Todas las cartas tienen que ser privadas, pero tenemos que enseñar a los demás jugadores cuánta cantidad tenemos de cada una. Hablando del timing, tenemos de dos tipos. De estación, que es un árbol, que se utiliza en la fase de estación, y la de Triskel, que se utiliza solo en un determinado condicionante. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esta carta como, digamos, el momento de Triskel, nos dice que la juguemos después de jugar una carta de leyenda. Y en vez de descartarla, se la damos a otro contrario. Pues se ejecuta esta parte y después descartaríamos. Todas las cartas que se juegan se descartan. Las cartas de acciones se utilizan en la fase de estación. Y se consiguen durante el inicio, digamos, en la fase de asamblea. Se draftean entre todos los jugadores y nos corresponderá una cantidad de cartas. Y estas cartas solo duran una ronda, es decir, las tenemos que ejecutarlas. Si no las ejecutamos, la perdemos, porque en la siguiente ronda de asamblea tendremos que volver a destruir el mismo tipo de cartas. Las cartas de ventaja se consiguen durante la asamblea y le corresponde al jefe de un territorio. Imaginemos que este es el jefe de un territorio, lógicamente lo es, porque no hay otro contrario, pues le correspondería la carta de cueva, la carta de ventaja. Y este efecto lo puede utilizar todas las veces que quiera, de ronda a ronda. Se pierde al final de la ronda y al principio de cada asamblea le darán la correspondiente al jefe de cada territorio, si es que lo hay. Es más, imaginemos que este se marcharía, viene otro y todavía el azul tiene la carta de territorio. Pues hasta finalizar la ronda no perdería la carta de territorio. Y por último tenemos las cartas de leyenda, que se consiguen con efectos variados, entre ellos, por ejemplo, la carta del bardo, y estas son de duración hasta que lo utilices. En el momento que lo utilices, las descartarías. En cambio, las amarillas y las verdes, como ya vimos, es hasta final de ronda. Y también tendremos lo que son efectos. Tendremos, por ejemplo, el efecto de reclutar, que ya viene aquí en la parte superior de arriba, o tendremos el efecto de moverse, que es esta flecha, o de iniciar un combate si queremos, y por último tendremos el de construir. En la preparación de la partida tenemos que tener en cuenta la cantidad de jugadores que somos. Aquí en las cartas de acción veis que tiene un 4, pues eso quiere decir que solo para 4 jugadores. Si es una partida de 2-3 jugadores, se jugarán con todas las cartas menos esa. Pues descartamos esa si es una partida de 2-3 jugadores y colocamos la carta de acción a un lado, formando una pila cara abajo. Al lado colocaremos las cartas de leyenda, que estas rojas, las barajamos y la colocamos cara abajo al lado del mazo de acciones. Cada jugador cogerá sus clanes, sus 12 clanes, mis 12 figuritas, formando su reserva. Haremos una reserva también de figuras, de fichas. Por un lado tendremos la ficha de festival, por otro lado tendremos las fichas de hazañas y por otro lado tendremos la de pretendientes. Cogeremos todas las losetas de territorio, las barajaremos y sacaremos tantas como los jugadores. Somos 3, pues vamos a sacar 3. Sacaremos la cueva, las colinas y el valle. Y los colocamos de tal forma que estén adyacentes, cada territorio adyacente a 2. Una vez que colocados esos territorios, a cada loseta de territorio le corresponde una carta de ventaja. Esta es la carta de ventaja de la cueva, esta sería la del valle y esta es de las colinas. La colocamos al lado. El resto, la otra del mazo, lo dejamos de ventaja al lado de los otros mazos, cara abajo. A una medida que saquemos territorios, pues sacaremos el mazo de ventaja. Aquí nos da distintas informaciones. Elegiríamos un jugador que hace de Brem. Ese jugador se va a encargar de elegir
en uno de los territorios colocar una capital y un santuario, cogerá la ficha de manada de cuervos, le dará una tirada o tirará como una moneda y así tendremos el sentido horario. Pues empezando por el Bren, cada jugador va a colocar dos clanes. Colocará primero uno y después el segundo. Empezamos por el Bren, imaginemos que soy yo, pues yo coloco el mío, le toca el naranja, lo coloca el suyo, puede colocarlo en el mismo territorio o en distintos. Viene el azul, lo coloca aquí, me vuelve a tocar a mí, lo vuelvo a colocar aquí, el naranja lo coloca aquí y el azul aquí. Y con esto ya tendremos preparada la partida. Pues vamos a ver cómo se juega al Inis. Se juega una sucesión de rondas y cada ronda tiene dos fases bien diferenciadas. La primera es la fase de asambleas, en la que asignaremos el nuevo Bren, comprobaremos si alguien ha ganado, daremos cartas de ventaja en sus territorios correspondientes, después se repartirán las cartas de acción y con esto acabaríamos lo que sería la fase de asamblea. Y pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de estación. En la fase de estación, cada jugador jugará sus cartas de acción hasta que decidan pasar. Y también tenemos la oportunidad de coger las cartas de pretendiente, o la ficha de pretendiente. Así sucesivamente, hasta que alguien en la fase de asamblea consiga que las condiciones de victoria tenga su ficha de pretendiente y tenga más condiciones de victoria que el resto de los jugadores. Y ahí acabará la partida con ese ganador. Dos cosas importantes. Uno, vamos a saber lo que es el territorio jefe. El territorio jefe es el territorio donde haya mayoría más de un clan que de otro. Por ejemplo, tenemos este territorio de la cueva, donde solo hay un representante blanco y tiene mayoría con respecto a los demás, entonces sería el territorio jefe de la cueva. Y aparte está la capital. Ese jugador ya veremos que va a recibir el Bren. Y después tenemos aquí las colinas, que hay un representante de cada uno. Este territorio no tiene territorio jefe porque no hay mayoría. Imaginemos esta situación, pues este territorio sería en las colinas el territorio jefe del jugador azul. El valle está empatado y aquí la cueva sigue teniendo mayoría del jugador blanco. Entonces el territorio jefe es del jugador del clan blanco. En el momento de que un jugador se quede sin representante, sin ningún territorio, tiene que gastar una ficha de Dread para colocar dos nuevos miembros. Si no la tiene tampoco pasa nada, pero tendrá que colocar dos miembros nuevos, o empezar de cero, mejor dicho, y colocar dos miembros, bien en la misma loseta o en territorios distintos, eso a su elección. Y volvería a empezar con la fase de jugar de carta de estación, y etcétera. Empezamos con la fase primera, que es la fase de asamblea, que se divide en 6 partes. La primera parte es la asignación del Bren. El Bren se da a aquel jugador que tenga territorio jefe donde esté la capital. En este caso sería el jugador blanco porque no hay más. Pues se le da la ficha del Bren y hasta la próxima parte primera de la asamblea, de la fase 1, no vuelve a cambiar el Bren. Imaginemos que el jugador blanco se va de paseo, pues viene el azul. Pues eso, el azul no volverá a ser jefe hasta que vuelva a aparecer la fase 1 de la asamblea, la primera parte, y se determine el Bren, pues sería el nuevo Bren. En el caso de que siga siendo el Bren el jugador blanco, sigue de paseo y viene un jugador a naranja al territorio donde está la capital, como hay empate, seguirá siendo el jugador blanco el Bren. En el momento que haya un desempate y se produzca la primera parte de la asamblea, el nuevo Bren será el jugador azul. La segunda parte de la fase 1 es la comprobación de victoria. Veremos al final del vídeo cuáles son las condiciones de final de victoria. Y en ellas, si se dan, pues habrá el ganador. Pero para ello tenemos que tener una ficha de pretendiente. En el caso de que no se den las condiciones de victoria, pues se devuelven todas las fichas de pretendiente. Es decir, si no se acaba el juego, estas se devuelven. Todas las que tengamos, 1, 2 o 1.000.000, se devuelven. La tercera es repartir las cartas de ventaja. Si mira el jugador jefe o el clan jefe de cada territorio, a cada jugador le corresponderá su carta correspondiente. Tiene unas ventajas y la puede utilizar una vez por esa ronda. La cuarta fase es el tirar la moneda, la manada de cuervos. El jugador del Bren tira la moneda como si fuera tira la manada de cuervos como si fuera una moneda, y este determina el nuevo orden de turno y la orientación de cómo se juega. La quinta fase es el reparto de acciones de cartas. Si es una partida a 4 jugadores se reparten todas las cartas. Si es una partida a 3 jugadores se reparten 13 cartas de acción, y si es una partida de 2 jugadores se reparten 11 cartas de juego. Y a cada jugador le das 4 cartas. Y viene la sexta parte, que es el drafteo de las cartas de acción. ¿Cómo sería? Tenemos 4 cartas
Entonces, de las 4 cartas nos vamos a quedar con una, pues me interesa esta. Y estas 3 se las damos según nos marque la orientación de la manada de cuervos. En este caso sería a la izquierda. Le damos 3 al jugador de la izquierda. Y recibiremos 3 del jugador de la derecha. Volvemos a tener 4 cartas, nos quedaremos con 2 y volveremos a dar 2 según la orientación de la manada. 2 al que tengo marcado por el sentido. Y vuelvo a recibir del que tengo a mi derecha otras 2 cartas. Pues en la tercera parte nos quedaremos con 3 y daremos una carta. Y esa carta la recibiremos, ya tenemos las 4 cartas de acción que vamos a jugar en esa ronda y con esto acabaríamos la fase 1 de asamblea. La fase 2 es la fase de estación. En ella, empezando por el jugador que tenga el bien, jugará una carta de estación. Carta de estación es aquella que tiene un símbolo de este tipo, un árbol. Jugará esa carta y después le tocará al siguiente por orden de turno marcado por la manada de cuervos. Ese jugador tiene 3 opciones. O bien juega una carta de estación, o bien coge una ficha de pretendiente, o bien pasa. Si pasa, ya no vuelve a jugar hasta la siguiente ronda. Esto se hace de forma consecutiva, cada uno hará una de esas 3 acciones. Acordaros que si pasa no vuelve a hacer, hasta que todo el mundo pase. En el mundo que pase, pasaríamos a la siguiente ronda con la fase de asamblea. Si jugamos una carta de acción y ahora descartamos cara abajo, salvo que ponga la carta que se puede leer, entonces podríamos colocarla cara arriba. Si jugamos una carta de ventaja, esa la colocamos cerca del mazo de ventaja, cara abajo, porque se puede utilizar en rondas posteriores. Y si jugamos una carta de leyenda, directamente la descartamos cara arriba porque ya no vuelve a entrar en juego para saber cuáles faltan y cuáles no faltan. La otra opción es pasar, que ya dijimos que valía, y la última que podemos tener es la de coger un pretendiente. Para coger un pretendiente, una ficha de pretendiente, simplemente gastamos la acción y cogemos esa ficha. Con esto lo que nos da la opción de la fase 1 de asamblea de comprar la victoria. Si tienes más condicionantes o condiciones de victoria y tienes la ficha de pretendiente, puedes ganar la partida. Porque por muchas condiciones de victoria que tengas, si no tienes la ficha de pretendiente, no puedes ganar la partida. Y ya, al finalizar lo que sería la fase de estación, si te quedan cartas de ventaja las tienes que descartar, y si te quedan cartas de acción también tendrías que descartarlas. Cuando un jugador coloca sus clanes, uno o varios clanes, en un territorio donde haya clanes de otras facciones, se produce un choque. A veces hay cartas, mejor dicho, que no producen movimiento, pero sí producen choques. Incluso hay otras cartas que sí producen movimiento, pero no producen choques, ya viene inscrito en la propia carta. Acordaros que las cartas de choque son aquellas que vienen con este símbolo de espadas. Pues el clan que se mete dentro de un territorio y produce choque se llama clan instigador. Si es la carta la que produce ese choque, la propia carta determinará quién es el instigador y quién no. Los choques se pueden, resolver de forma pacífica o de forma agresiva. Cuando se produce un choque y queremos resolverlo, se parará la partida hasta que se resuelva el choque. Y si un jugador, como en este caso, tiene varias facciones con que chocar, primero solucionará la víctima y resolviendo combates poco a poco hasta que acabe la resolución de todos los choques o combates. ¿Y cómo se resuelven los choques? Pues tenemos 2 partes, la parte de ciudadelas y la parte de resolución. Vamos a aprovechar este ejemplo que tengo aquí para explicar lo de ciudadelas. Pues el instigador se coloca aquí, el jugador que está después del instigador por orden marcado por la manada de cuervos tiene la opción de guardar uno de sus clanes en una de las ciudadelas, es decir, lo pone aquí, y este clan, digamos, soldado o este clan ya no entra en combate, digamos que se queda guardado en la ciudadela y queda protegido. Las ciudades y la capital funciona igual que la ciudadela, solo guarda un personaje. Pues el siguiente tiene la opción de guardar otro clan, el siguiente sucesivamente hasta que se agoten todos los clanes o se agoten todos los sitios donde colocar las ciudades. Imaginemos que queda el azul aquí, se colocaría y quedaría el blanco para luchar con estos 2 naranjas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el instigador no se puede guardar dentro de las ciudadelas y que si entra en una loseta, un territorio con una loseta de festival, inmediatamente antes de realizar el choque ya perdería uno de sus miembros de clan. La fase 2 del choque es la fase de resolución. De la misma manera que en la fase de ciudadelas se hacía por orden de turno menos el instigador, se iban colocando si queríamos clanes protegiéndose dentro de las ciudadelas, aquí empezando por el instigador y siguiendo por aquellos jugadores que tengan algún clan expuesto aquel que no está dentro de un
de una ciudadela, deberán realizar una maniobra. Importante, antes de realizar una maniobra, antes de ejecutarla, podemos llegar a un acuerdo y acabar el choque de forma pacífica. Si no, y hay jugadores expuestos, tendrán que realizar una maniobra. Estas maniobras pueden ser de tres tipos: de ataque, de retirada o utilizando un evento de una carta de leyenda. Al haber acabado las maniobras, se tiene que comprobar siempre si hay algún jugador expuesto. Si no queda ninguno, llegar a un acuerdo de no atacarse, simplemente se acabaría el choque y pasaríamos a la siguiente fase. Si queda algún jugador expuesto, tendríamos que seguir con el choque. Si utilizamos lo que es la maniobra de ataque, lo que tenemos que hacer es, tenemos dos opciones. Imaginemos que soy el jugador naranja, escogeré uno de los clanes y tendré que, o bien, descartarme de una carta verde, que tenga en mi mano, lo descartaría, o bien descartaría uno de mis clanes, lo llevaría a mi reserva personal. El clan retirado no quiere decir que no vuelva a jugar más, sino cuando tenemos que hacer una acción de reclutar, lo podemos volver a utilizar. Si no tenemos, lógicamente, clanes para retirar, tendremos que utilizar siempre la carta de acción. Y si no tenemos carta de acción, pues tendremos que retirar el personaje. ¿Qué más acciones? Tenemos la opción de maniobra. Si en vez de utilizar la opción de atacar, lo que puedo hacer es, imaginemos que le toca al blanco, pues retirarme a un terreno adyacente, uno o dos, o los que queramos, a un terreno adyacente cuyo clan sea el jefe del territorio. Por ejemplo, este caso. Imaginemos esta situación, que es jefe de territorio de dos adyacentes. Pues puedo dividirme, o ir los dos a un lado, o dividirme a mi gusto. Y si no tenemos jefes adyacentes, pues no podemos realizar la acción de retirada. Y la tercera opción que tenemos es la de utilizar una carta con el Triscale, que pone durante un choque una maniobra. Resolveríamos el efecto y utilizamos, digamos, ese tipo de maniobras. Y así sucesivamente hasta que veremos que acaban los choques. Puede ser que al acabar los choques solo quede, o bien que no quede nadie, entonces ya se acabaría el choque, o que llegue un acuerdo entre los jugadores para no seguir combatiendo, se acabaría el choque, o bien que solo quede uno. Al acabar uno, el combate sigue, porque sigue habiendo un expuesto. Se puede, o bien, decidir pacíficamente que se acabó, o hacer una acción de maniobra, que puede ser atacar, que no tiene sentido, o utilizar una carta de leyenda. Lo más seguro que utilicemos la maniobra de retirada. Al retirarse, como ya dijimos, bueno, no lo dijimos, pero vamos a decir ahora que al retirarse nunca va a producir un choque y ya acabaríamos con eso en la opción de choque. Imaginemos que quedan dos, pues si se retira uno, este todavía queda expuesto, pero eso acabaría el choque en sí porque solo quedaría, digamos que hizo otro turno como el expuesto. Y ya acabándose el turno, pues simplemente todos los jugadores que estuvieran en las ciudadelas, que estuvieran no expuestos, pues se colocan y se devuelven a su territorio. Pues irá transcurriendo la partida y acordaros que en la fase 2 de la fase de asamblea hay lo que se llama comprobación de la partida. Pues aquellos jugadores que tengan la ficha de pretendiente pueden optar a ganar la partida si tienen alguna de las condiciones de victoria. Se tendrá que mirar entre todos los jugadores que tienen condiciones de victoria y si hay alguno que destaca o que tenga condiciones de victoria, pues sería el ganador siempre que tenga la ficha de pretendiente. Hay tres tipos de condiciones de victoria. La primera es la que nos dice que si sumamos el número total de clanes opositores que hay en una zona, por ejemplo, esto sería 1, en una zona donde el territorio seamos líder, y si hay un mínimo de 6 sería una condición de victoria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que da igual la cantidad de número que cumples en cada condición. Por ejemplo, si yo en esta condición tuviera 14.000, con tener 6 ya cumplirías la primera condición de victoria. Es decir, número de clanes o contrarios que tengas en un territorio que seas líder. Pues esa sería la primera condición. Y tienes que tener 6. La segunda condición es que tengas presente en 6 territorios donde tengas 6 o más santuarios. Por ejemplo, aquí sería un santuario, aquí sería otro santuario. Pues si estamos en el jugador blanco, lo tienen 6 territorios y están en los santuarios, mínimo 6 sería otra condición de victoria. Sigo recargando. Aunque tengan 18.000, solo a partir de 6 sería un punto de victoria. Y la tercera, que estés presente en 6 o más territorios. Entonces, si serían 3, estarías presente en los 3, pues si hubiera más territorios, estuvieras presente en los 6 territorios, 6 o más, tendrías otra condición de victoria. Esas son las 3 condiciones de victoria. Y ahora entran en lugar lo que son las fichas de hazaña.
Esta ficha de hazañas sirve como un plus. Imaginemos la situación de que tengo que estoy en 5 sitios con un santuario. Pues esto me suma un sexto, sería como si estuviera en un sexto sitio de santuario y sería un punto de victoria. O que si tuviera 2, pues imaginemos que tengo 4... estoy en 4 santuarios y con estas 2 de hazaña pues tuviera 6 y ya tendría una condición de victoria. Pues digamos que estos son fichas como medium, puedes sumar 1, no un punto de victoria, sino 1 para poder conseguir ese punto de victoria. Y como dijimos, esto se hace en la fase de comprobación de chequeo de victoria de la fase 2 de la asamblea, y puede ver que solo aquel jugador que tenga la ficha de pretendiente sea el ganador. Si cumple alguna de las condiciones de victoria, sería el ganador. En caso de que empate, imaginemos que haya 2 jugadores que tengan 2 condiciones de victoria y tengan la ficha de pretendiente, se mirará si alguno de los jugadores tiene la ficha de Bren. Pues ese jugador entre los empatados será el ganador. Si ningún jugador tiene la ficha de Bren, se devuelve la ficha de pretendiente y tendremos que jugar una ronda o rondas hasta que se vuelvan a dar las condiciones de victoria. Pues acordaros, es 3 condiciones de victoria, llegar a la fase de comprobación, si tiene la ficha de pretendiente, mirar quién tiene más condiciones de victoria. Si hay alguno que tiene condiciones de victoria, el que tenga más será el ganador, y si hay empate, el ficha de Bren. Si no, volver a jugar. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del juego en sí. Componentes: tira a normalillos, a corrientuchos. Da la sensación de que intentaron hacer una superproducción y pues sacaron números y una superproducción con un precio más o menos asequible que anda entre 40, 45, 50, depende de dónde lo compres y si tienes descuento, yo lo tengo. Quitaron hacer una superproducción con un precio más o menos razonable. Después hicieron números y se dieron cuenta que había que recortar por un lado. Las figuritas son normalitas, es decir, si os acordáis de esas figuritas de batallas, de guerra que teníamos de pequeño, bueno, yo lo tenía, y que eran normaluchas, pues está mejor que estas. Las cartas son grandes pero son finas, las losetas se pueden pelar si ahora tener cuidado a la hora de juntarlas, y lo más gracioso son las bolsas zip. No trae bolsas zip, trae bolsas que van enrolladas con un cero, es decir, son tirando a cutres. El diseño, todo está diseñado alrededor de este tipo de grafismo, menos las cartas de territorio que cambian un poquito, las cartas de ventaja, esas cartas amarillas. El resto es o te gusta o no te gusta. Yo al principio cuando lo vi me horrorizó, digo, ¡Jesús! ¿Dónde vamos con eso? Pero a medida que va pasando el tiempo, o es que te vas acostumbrando o es que te va empezando a gustar más. Yo lo puedo considerar como el Rosy de Palma, el diseño de Rosy de Palma de los juegos. Pasa que Rosy de Palma no me gustan nada. Y las reglas, también da la sensación de que intentaron explicar todo. Hay cosas que se comían, donde después se aclararon aclaraciones, pero demasiado larga para, digamos, el contenido del juego. Está bien explicado en grandes rasgos, pero hay cosas, como dijimos, que se comen. Y el juego sí, es un euro de medio, de memoria, área de control, influencia, movimiento, hay draft, hay gestión de mano, hay colocación de losetas y tenemos también mayorías. Antes de nada, pediros también perdón por el catarro que llevo encima, y entre que no me motivo mucho este tipo de juegos y el catarrazo que llevo encima, puede ser una videoreseña un poco calamitosa. Es un juego que funciona bien, sobre todo a 4, es el tipo de juego que resiste a gente, y cuanto más gente mejor funciona. No quiere decir que uno funcione a 2, incluso tiene un modo especial para 3, está pensado por los 2, pero como dijimos antes, funciona mejor a 4. La rejugabilidad es enorme, tenemos un montón de losetas y una condición humana para colocar esas losetas. Las losetas de acción son 17 y menos si son menos jugadores, es decir, tampoco es una gran variante. Pero siempre las combinaciones dan lugar a rejugabilidad. Otra cosa es la forma de jugar y la otra manera es la rejugabilidad. Son de esos que te dicen, ¿eso te lo explico en 5 minutos? Pues estos son de los que te explican en 5 minutos y lo entiendes. Si tienes opción de ganar, sobre todo si conocieras mejor las cartas de acción. Destaca el sistema de draft, no sé si por originalidad o por pasarse de listillos. Al fin y al cabo, el sistema de draft es un reparto, un sorteo, un reparto de cartas. Te da una cantidad de cartas y tienes que repartirlo habitualmente entre izquierda o derecha. Y un determinado número de cartas. Aquí, supongo que pasarse de original, pasas primero una, después pasas dos, mejor dicho, pasas 3, 2 y una. Habitual es una. La finalidad es la misma, escoger la que más te guste y pasar las peores a los demás y dar conocimiento de las que están en juego. Tenemos batallas curiosas, con o sin movimiento, con cartas o sin cartas, en las que tienes que realizar varias cosas. O atacamos, o nos retiramos,
o incluso podemos utilizar cartas de leyenda, que yo le llamo de leyenda, puede ser de cuentos épicos o lo que quieras, pero de leyendas. Son graciosas en sí porque vas a atacar ya con la idea de perder unidades o perder cartas. Es decir, ya cartas de un concepto de guerra dañina. Es decir, siempre vas a perder algo, pues si quieres quedar a presentarte ahí. Y siempre tenemos la opción del modo pacífico, que yo no lo veo tan claro, pero supongo que será digamos, un contexto más político al juego. Es decir, todo esto da digamos, unos tintes estratégicos y psicológicos que yo todavía no los he apreciado, pero puede ser que los tenga. Es un juego que mezcla varias mecánicas, no son mecánicas súper densas, no es que es un mecanismo duro de entender, sino simplemente es varias mecánicas que están muy bien entrelazadas, pero dándole una ligereza al juego sin hacerlo pesado. Aquí cambiamos la colocación de trabajadores por el uso de cartas. Si quieres colocarte un jugador tienes que usar una carta, si quieres reclutar a un jugador tienes que jugar una carta. Digamos que las cartas de acción son las cartas de colocación de trabajadores, ahí se cambia. Y sobre todo lo que destaca es un juego dinámico, no es un juego de que tenga ritmo, que sí que lo tiene, sino porque tienes que moverte. Es un juego que te implica moverse para conseguir territorios, moverse para intentar hacer luchas, moverse para intentar conseguir determinados objetos, moverse porque te va a obligar a moverse casi todas las cartas. Es decir, no te puedes quedar parado si quieres ganar. También destaca esas condiciones rarunas de victoria. Tenemos 3 condiciones de rarura, de victoria. La de si estás en 6 santuarios, si estás en 6 losetas y sobre todo si tienes dominio o jefatura o ser jefe de 6 territorios y haya 6 inquilinos en ella. Pues son curiosas. Y sobre todo es curiosa que tienes que tener una ficha de pretendiente. Y esa ficha de pretendiente, digamos que el objetivo es a por él. Es decir, puede ser como no voy a hacer nada, voy a coger una ficha de pretendiente y como si fuera un paso sin pasar, pero en este caso es coger una ficha de pretendiente para, digamos, intentar ganar la partida. Al principio de la partida no se van a coger, pero digamos que es un motivador para los otros a ir por él. Es decir, voy a coger una ficha de pretendiente, voy a intentar ganar la partida porque con un punto de victoria, si ya tengo una condición de victoria y con la ficha de pretendiente gano, pues eso, digamos que es el objetivo de esa ficha de pretendiente y es un objetivo de llamar la atención a los demás para intentar ir contra él, porque como dijimos, con una condición de victoria se gana. Y si no, también se puede producir empates. Y también llama la atención el uso de las losetas de hazaña. Esas losetas de hazaña lo que te suman es un plus a cualquier tipo de condición de victoria. Eso hace que el juego tampoco dure mucho. Con una hora y cuarto puedes ventilar una partida a 4 jugadores sin problemas. Y también lleva a lo de ser el segundo, es decir, la segunda oportunidad. Cuando le van por uno y tú eres el segundo, aprovechar esa oportunidad para ganar la partida, tipo Paz Porfiriana, que siempre no es interesante ser el primero o no descubrir demasiado rápido las cartas, porque si no te van por ti. No es para wargames pesados, es un juego de estrategia muy ligera y pensado más al ataque de héroe. Tiene algunos peros, tiene poca carta de acción, supongo que tendrán ganas de hacer expansiones o quiere que la gente aprenda rápido las cartas y no se mate mucho. Tampoco me gusta mucho el hecho de que pierdas todas las unidades y puedes reenganchar donde quieras poniendo 2 unidades, con o sin pago de hazaña si la tienes. Los edificios, los cartas de territorio son un poco flojos, podían combinarse más o hacer combos entre los territorios o provocar bloqueos en los territorios que no se puede pasar, cosas de ese estilo. Es decir, ahí, digamos que son bastante lineales en dificultad. Y ya no voy a dar la paliza, es decir, esto ya llega, ya llevo casi 7 minutos hablando, para un vídeo de 25 ya es desproporcionado. Pues es un buen juego de área de control que le puedes echar a la mano, no es mi estilo, pero tampoco me desagrada si hay que echar una partida se jugará. Pues esto es la Calúdica, donde los juegos de verdad, a veces sí y a veces no. Thank you.